Y bien, hoy continuamos entonces con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Qué maravilloso es saber ¿qué? Pregunta, ¿el Señor es su pastor? Si lo creemos verdaderamente que el Señor es mi pastor. Y como es mi pastor, ¿qué pasa? Nada Me falta, ¿sí? Y por favor, les pido nuevamente que abran sus Biblias en el Salmo 23. Y a medida que avanzamos en este salmo, estamos viendo que la mayor bendición que cualquiera de nosotros puede conocer en la vida es ser propiedad total del Hijo de Dios. Gracias. ¿Y qué hace el pastor? El pastor nos lleva a un descanso. Él nos restaura, nos trae de vuelta cuando nosotros deambulamos y me levanta cuando titubeo. La semana pasada vimos que Él nos guarda. Y aunque caminemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno, porque ¿quién está con nosotros? Nuestro pastor está con nosotros en medio de ese valle oscuro. Y hoy llegamos a una cuarta bendición que pertenece al rebaño de Dios. Y vamos a ver entonces hoy cómo el buen pastor me sostiene. ¿Y qué quiere decir este que me sostiene? Me da todo lo que necesito para seguir adelante. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a seguir en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras cargas? Y muchos tal vez se pueden sentir cansados de seguir adelante. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir adelante en medio de nuestros enemigos? Y David nos dice que Dios lo sostuvo en el versículo que vamos a ver hoy, versículo 5. ¿Alguien por favor lo puede leer fuertemente? Versículo 5 de Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ok, ¿alguien tiene otra versión? Ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Ok, es maravilloso cómo David aquí usa unos elementos físicos para hacernos entender un poco de lo que él quiere transmitir allí con este salmo. Y quiero ser sincero con ustedes, muchas veces nosotros nos quedamos solo con los 4 primeros versículos, ¿cierto? Y eso es lo que más nosotros nos aprendemos. ¿El Señor es qué? Mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. ¿Qué más sigue? Junto a aguas de reposo me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y creo que eso, o sea, todos casi que no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero no sabemos este 5.º versículo. Puede que sí, ¿cierto? ¿Sí? Otra vez, esta semana, analizando un poco este verso, tiene tanto significado, tiene tanto para enseñarnos a nosotros en esta mañana. Y por eso David usa 3 elementos físicos acá en esta mañana, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver acá, ¿qué? Una mesa, un aceite y una copa, ¿sí? ¿Para qué? Para que visualmente podamos entender un poco sobre lo que dice este texto. Y la primera parte de lo que dice entonces este texto es que Él prepara una ¿qué? Una mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. Entonces vamos a ver la primera parte, que es la mesa. ¿Para qué sirve una mesa? ¿Para qué usted tiene un comedor en su casa? Para tener alimentos, ¿cierto? Vamos a ver si con ese sí sirve. Sí, hola, sí. Para reunirse en familia, sí.
Entonces, acá nos habla el texto que Dios prepara ¿qué? Una mesa. Y le preparó a David una mesa. ¿Cómo podemos entender un poco este texto de preparar una mesa? Digamos que usted está en su trabajo, está cansado, está agotado de un largo día de trabajo y entonces ya quiere llegar a su casa. Y cuando llega a su casa, pues entra y empieza a oler muy rico. Ay, huele a comida. Tengo mucha hambre, ¿cierto? Entonces su esposo o su esposa, porque pues ahorita no necesariamente las esposas son las que cocinan, yo soy el que cocino en la casa, ¿sí? Y a veces cuando llega mi esposa cansada, ella dice, amor, te ayudo. Y yo le digo, no, tranquila, siéntate, yo te sirvo, ¿sí? Y ella me dice, no, pero mira, ven, yo te ayudo. Pero ella, ¿cómo está? Cansada, agotada, cargada tal vez con situaciones que pasaron en el trabajo. Y yo lo que digo es que, siéntate a la mesa. Y cuando ella se sienta a la mesa, yo le sirvo el alimento, y cuando ella empieza a comer, ¿qué va pasando con su cuerpo? ¿Toma qué? Fuerzas, se fortalece. Y esta es la imagen que David está dando aquí cuando dice, ¿preparas qué? Una mesa. O en otras versiones dicen que preparas un banquete. ¿Y es por qué? Porque David se sentía también cansado, se sentía agotado y necesitaba tener ¿qué? Fuerzas. Y esa fuerza provenía ¿de quién? De Dios. Y esto es algo presente, no es algo futuro. No dice prepararás, no está diciendo preparó. ¿Qué está diciendo? Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y Dios usa esta imagen para decirte que te sostendrá ¿qué? Dándote fuerza. Muchas veces nos sentimos débiles en la fe. Muchas veces nos sentimos cansados de lo que vemos alrededor, del agotamiento a veces de las personas cercanas. Y sentimos que ya no queremos más. Pero aquí David dice, a pesar de mis circunstancias difíciles, Dios prepara una mesa. Y Él me sostiene dándome fuerza. Y así como tu cuerpo se fortalece con una buena comida, así serás sostenido como el Señor mismo te alimenta. ¿Y cómo nos alimenta Dios? ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente? A través de su palabra. El venir un domingo y reunirnos como iglesia, el orar, el entre semana compartir con otras personas nuestra fe. Y eso trae a nosotros ¿qué? Alimento. Porque necesitamos fuerzas, porque nos debilitamos muy fácilmente. Pero hay algo más aquí. Dice que preparas una mesa delante de ¿quién? De mis enemigos. Y la vida de David fue una batalla implacable. En sus primeros años como pastor, sus hermanos lo despreciaron. Luego vivió como un fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Y cuando se convirtió en rey, él heredó un reino dividido, donde las tribus rivales estaban llenas de resentimiento y alineadas por una profunda desconfianza. Y en años posteriores, David sufrió cuando la familia fue destrozada por abuso, por violencia, por muerte. Y en un momento tuvo que correr porque su propio hijo, ¿qué iba a hacer con él? Lo iba a matar. Su propia familia se rebela contra él. Así como, ¿cómo sigue él entonces adelante? ¿Cómo David sigue adelante en presencia de sus enemigos? ¿Cómo seguir nosotros adelante a pesar de las presiones, las cargas, los conflictos y los problemas de nuestra vida? Dios preparó ¿qué? Una mesa para David, para que tuviera fuerzas en presencia de sus enemigos. Dios renovó la fuerza de David incluso en presencia de sus enemigos.
Y lo que hizo por David, ¿qué pasa? Si lo hizo por David, ¿qué pasa? Lo puede hacer también por nosotros, cuando nosotros le pedimos que nos renueve y que nos sostenga. Así que esa primera parte que David habla sobre una mesa de preparar alimento para darle fuerza y sostenerlo en medio de sus dificultades. Pero también el texto nos habla de un segundo elemento. ¿Cuál es? ¿Vino? No. El aceite, ¿sí? El aceite. Aquí traigo un aceite de oliva. Entonces, el que quiera ser ungido, ya. ¿Para qué usamos nosotros el aceite? ¿Para qué? Para ensaladas, ¿sí? Ese es aceite de oliva, ¿sí? Para cocinar. Nosotros usamos el aceite para ello, ¿sí? Algunas personas o en algunas otras congregaciones lo usan para otro tipo de cosas. Pero nosotros por lo general usamos el aceite para la cocina. Pero en tiempos antiguos el aceite era utilizado para ungir, ¿sí? Para esto. Y es que el aceite nos sostiene dando ¿qué? Un propósito. Y para eso era utilizado el aceite en la antigüedad. Entonces, cuando David dice que y unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite, él está recordando el momento en que el sacerdote Samuel lo unge. ¿Para qué? Para ser rey. O sea que le da un ¿qué? Un propósito. Y para eso era el aceite en ese tiempo. Era muy costoso y era usado para un propósito para cada persona. Y también se usó para ungir profetas, sacerdotes y reyes, porque Dios había dado una asignación especial. Así que si la mesa da nueva fuerza, el aceite habla de ¿qué? Un nuevo propósito. Y hay una hermosa descripción en las Escrituras que está en el Salmo 133, 1, 2, donde Aarón fue ungido con aceite como señal que Dios lo había elegido para servir como sumo sacerdote. Y dice aquí: he aquí qué bueno y agradable es cuando los hermanos habitan en unidad. Es como el aceite precioso en la cabeza que corre por la barba de Aarón, por el cuello de su túnica. Y esto no solo fue una gotica de aceite que se le echó a Aarón, casi que lo bañaron en aceite, ¿cierto? Porque dice que el aceite primero, ¿por dónde pasó? Por su cabeza, luego llegó ¿a dónde? A su barba, y luego a su cuello, y luego pasa a toda su túnica. Y él fue ungido para un propósito especial. ¿Cuál era el propósito de Aarón? Ser el sumo sacerdote. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Sí? Acerca de el aceite. Y por eso David entendía muy bien que era Dios quien le había dado un propósito. Pero ser rey fue fácil. No fue fácil. Que los demás hermanos al principio lo envidiaran tanto. Usted un niñito, usted un pastor de ovejas, y ser rey, y tal vez se reían de él. Y por eso es importante tener presente que nosotros también tenemos un propósito. Y si en el Antiguo Testamento se usaba el aceite para dar un propósito, en el Nuevo Testamento todo el pueblo de Dios está ungido ¿a través de qué? No, del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos da un propósito. Y ese propósito sostuvo David. Dios me ha dado este trabajo para hacer. Yo no fui quien tal vez quise tener ese trabajo. Dios me lo dio. Me han llamado, he sido ungido. Y si perdemos de vista, amados, el por qué estamos acá y el propósito que Dios nos ha dado, ¿sabe cómo vamos a estar viviendo? Cansados, agotados, tristes, amargados, porque no tenemos un ¿qué?
un propósito. La pregunta que hago en esta mañana es, ¿tienes un propósito? ¿Sabes el propósito que Dios tiene para tu vida? Y nadie dijo. Espero que sí tengan un propósito. Porque si no hay un propósito en nuestra vida, vamos a estar ¿qué? Deambulando todo el tiempo, buscando algo que no sabemos qué es, pero lo estamos buscando. Pero aquí David tenía muy claro cuál era su propósito y a qué lo había llamado Dios. Y por eso dice, unges mi cabeza con aceite. Y cada uno de nosotros necesitamos tener un propósito en la vida, una meta, algo por lo cual queremos luchar y seguir adelante. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, yo digo, yo sigo adelante porque yo tengo un ¿qué? Un propósito. Y yo tengo un propósito. Dios me ha llamado al pastorado. ¿Y ha sido fácil? No. Y les confieso, en muchas ocasiones he querido decir, Señor, no más. No sigo más en el ministerio. Me siento cansado, me siento herido, me siento maltratado. No quiero seguir más en este llamado. Pero ¿qué nos dice la Escritura? El llamado es ¿qué? Irrevocable. Y Dios me llamó a eso. Y Dios me llamó a estar en esta iglesia. Y Dios me llamó a continuar con este proceso como iglesia. Que fui yo quien quise estar acá, fue propósito de Dios. Y Dios fue encaminando cada momento de nuestra vida para yo estar acá. Pero amados, no es fácil. A veces no es fácil. A veces pierde uno fuerzas, pero ¿qué es lo que tenemos que decir? Señor, sosténme dándome fuerza y seguir adelante. Y me imagino que más de uno también en su propósito ha querido tirar la toalla, decir, Señor, no más, me cansé. Tal vez algún propósito es que un familiar o una persona cercana conozca de Dios y usted dice, Señor, ya no más, ya. No sigo más con esa persona, no quiero hablar más porque me siento cansado o cansada. Es importante que podamos tener un propósito y que podamos, y si no lo tenemos, decirle, Señor, yo quiero tener ese propósito. ¿Para qué me has llamado a esta tierra? ¿Cuál es mi función en esta tierra? Pero a pesar de esto hay buenas noticias. Dios tiene un trabajo para que tú lo hagas. Y nos dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas. Así que descubre lo que Dios te ha llamado a hacer y síguelo. Sigue ese propósito, sigue adelante. Y mientras lo haces, Dios te va a sostener. Ya hablamos de la mesa, ya hablamos del aceite, ¿y ahora qué sigue? La copa. ¿Qué nos dice entonces el texto acerca de la copa? La copa ¿se qué? Se rebosa, ¿sí? Y aquí David nos está hablando sobre esta copa que nos sostiene dando gozo. Y saben, hay una versión deprimente del cristianismo donde se dice que el cristiano está aquí en la tierra ¿para qué? Para sufrir. El cristiano aquí está en la tierra para sufrir, ¿sí? Y dice que hay aflicciones, que hay momentos difíciles, que hay momentos duros, pero ¿qué pasa? Que va a haber ¿qué? Un cielo. Y en ese cielo ¿qué va a tener? Gozo, va a tener alegría, va a tener paz. Pero mientras usted esté aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Todo va a ser malo. Y saben, eso es una versión un poco deprimente acerca de pensar que eso es el cristianismo. ¿El cristianismo es eso? No. Y por eso es lo David no está diciendo esto. Aquí hay un hombre que conoció muchos problemas en su vida. Y sin embargo, él dice, mi copa ¿qué? Se desborda. Yo me siento gozoso porque Dios está conmigo. Y aquí en un mundo caído, con lo que enfrento, con lo que sufro, incluso mientras mis enemigos están todavía presentes, mi copa se desborda.
Y Jesús dijo, en este mundo tendremos problemas. Pero también nos dice, estas cosas les he dicho para que mi gozo sea en ustedes y su gozo sea completo. Así que David aquí está diciendo, mi copa se desborda. Y las bendiciones de Dios para nosotros en Jesucristo nunca están racionadas, ¿sí? La gracia es una gracia chiquita. ¿Es una gracia qué? Abundante, ¿sí? Pablo nos dice que las riquezas de Dios son ¿qué? Son chiquitas. Las inescrutables riquezas de Dios. Isaías habla también del perdón y dice que el perdón de Dios es ¿qué? Abundante. Así que Dios no da simplemente la media copita. La gracia de Dios, las bendiciones de Dios, ¿es qué? Se desbordan, se rebosan. Y lo creemos. Creemos que Dios hace más por nosotros de lo que nosotros creemos. Y muchas veces no lo vemos. Pero nos encanta vivir quejándonos, renegando por lo que no tenemos. Pero David en medio de sus problemas está diciendo, mi copa se desborda. Cuando el hijo pródigo regresó al padre, a casa, el padre no lo recibió con una gracia renuente como, ahora sí se dignó a venir después de que no tenía plata. ¿Eso dijo el padre? No. Él dijo, tenías que asegurarte de regresar nuevamente a casa y estoy contento, estoy gozoso porque hayas regresado. Y cuando el hijo pródigo llegó a casa, el padre no le dijo, pues ahí hay un perro caliente, un sándwich frío en la nevera, vaya y cómaselo. Él le dijo eso. Mandó a ¿qué? A matar el becerro más gordo. Hubo fiesta. No le dijo, pues ahí tenemos una ropita de un agregado que quedó por ahí, mire a ver si le sirve. Le mandó a poner que la mejor túnica y un anillo. Y eso es lo que experimentó David. Abundante perdón, abundante redención. Mi copa se desborda. Así que vimos tres elementos, la mesa, el aceite y la copa. La mesa nos recuerda que Dios sostiene dando fuerza. El aceite nos recuerda que Dios sostiene dando un propósito. Y la copa nos recuerda que Dios sostiene dando gozo. Así que ¿cómo obtenemos esa fuerza? ¿Cómo obtenemos ese propósito? ¿Cómo obtenemos ese gozo? ¿Dónde lo encontramos? Y David dijo que estas cosas eran suyas y pertenecían a él. Y la respuesta es que somos bendecidos con toda bendición espiritual que es en Cristo Jesús. Y eso fue cierto para David, que vivió muchos años antes que Jesús. Pregunta, ¿Jesús conocía el Salmo 23? Claro, lo conocía, ¿sí? Jesús se sentó a la mesa en presencia de sus enemigos. Y él sabía también lo que experimentó David. Así que toda la Biblia nos señala a Jesús. Nuestro Señor conocía el Salmo 26. Así que vamos a ver qué significa el Salmo 23 o qué significa la mesa, el aceite y la copa para Jesús. Ya vimos lo que significó para David. Ahora vamos a ver lo que significó para Jesús. ¿Y qué significó entonces la mesa para Jesús? ¿Qué creen que significó la mesa para Jesús? Centro de reuniones. Entonces, tenemos que trasladarnos a esa escena, ¿verdad? La escena en donde él está con ¿quiénes? Con los discípulos, ¿cierto? Y él dice que se sentó con ellos alrededor de ¿qué? De una mesa. Y cuando se sentó, entonces los vio a todos muy contentos, muy felices, comiendo, celebrando la Pascua. Pero entonces en un momento dice, y dice que parte el pan, ¿sí? Y le dice, ¿este pan es qué? Es mi cuerpo que será entregado por vosotros, ¿sí? Y todos contentos comiendo, ¿cierto? Y luego les pasó ¿qué? La copa, y le dice, esta copa es el pacto de mi sangre que va a ser derramado. Y él se sentó en medio de sus enemigos.
¿Quién estaba ahí? Judas. Judas estaba ahí. Entonces dice que el texto de David dice que preparas mesa delante de mis enemigos. Y para David, Dios era su alimento. Pero ¿qué era Jesús en ese momento? El alimento para todos ellos. Porque Él era el que iba a ser crucificado. ¿Sí vamos entendiendo lo de la mesa para Jesús? Y así como Dios prepara alimento para nosotros o para David, Jesús es el alimento. Porque Él también dice que Él es el pan de vida. Y por eso el corazón de nuestra vida cristiana es que Jesús se da a sí mismo. Él es tu fuerza y te alimentas de Él creyendo en Él. Si confías en Él, obtendrás fuerza de Él. Y por eso para Jesús era tan importante la mesa, porque Él era el alimento, Él era el cuerpo, Él era el sacrificio. ¿Qué significó entonces el aceite para Jesús? David dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Y qué significó entonces el aceite para Jesús? ¿Cuál era la función del aceite? Un propósito, ¿cierto? Dar un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Salvación. Pero para dar salvación, ¿qué tenía que hacer Él? Morir. Y entonces Jesús también fue ungido, ¿sí? Y llega un momento en que David está con un grupo de personas en la casa de Simón. Y en ese momento llega una mujer, ¿cómo se llamaba? Estaba Jesús con sus amigos en la casa de Simón, ¿sí? Llega una mujer, ¿cómo se llama esa mujer? María, ¿cierto? María. Y María era la hermana de Lázaro, quien a Jesús había resucitado al hermano. Y ella está ¿cómo? Agradecida con él. Y entonces en medio de eso, ¿ella qué hace? Rompe un frasco de alabastro, de perfume hecho en aceite, muy costoso. ¿Y quién fue el primero que renegó de eso? Judas, sí, el enemigo. Eso lo hubiéramos podido usar para ayudar a los pobres. Pero entonces esta mujer rompe el frasco. ¿Y qué hace qué? Enjugar. ¿Se dice enjugar o enjuagar? No tengo claro. ¿Enjugar? Eso, ¿sí? Su cabello, ¿sí? Y empieza un olor fragante. Y ella no para de llorar, de alegría, de poder ser parte de ungir al maestro. Y el maestro dice, esto era parte de un propósito, porque yo voy ¿para dónde? Para la muerte. Y este aceite es el propósito que Dios me ha dado, y es morir por cada uno de los pecadores. Jesús fue ungido para muerte y sepultura, para que tú seas designado a la vida eterna. Y si David fue ungido como rey, Jesús fue ungido para el entierro. Y esta era la obra, el propósito que el Padre le había llamado a hacer. Era su tarea, era su misión, dar su vida por cada uno de nosotros. Debía ser crucificado, muerto y enterrado, y dar su vida por las ovejas. Ya vimos lo que significa la mesa, lo que significa el aceite para Jesús, y vamos a ver lo que significa la copa para Jesús. ¿Qué significó la copa para Jesús? ¿Gozo? ¿Recuerdan esa cena en el huerto de Getsemaní? Que él estaba como angustiado, estaba mal. Y le dice, y le pide, hace una petición a su padre. Le dice, Padre, ¿qué no qué? Pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? No se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. ¿Y esa copa qué representaba? Esa copa representaba la ira de Dios. Y esa copa era una copa dulce, amarga, dolorosa.
Y por eso Jesús le pide al Padre: Padre, si es posible, no me hagas pasar por este sufrimiento. Esto es una copa muy amarga, porque la ira tuya es tan grande, esa ira, que no quiero. Pero no quiero que se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y era una copa difícil de tomar. Esa copa le fue dada a Jesús. Y si la idea le hacía retroceder con horror en el huerto de Getsemaní, ¿cuál debe haber sido la realidad de beber esta copa cuando la soportó en la cruz? ¿Y por qué el perfecto y santo Hijo de Dios tuvo que beber del vino de la ira de Dios con toda su fuerza en la copa de su ira? Y es porque todos, como ovejas como somos, descarriadas, cada quien hacía lo que quería, pero el Señor ¿qué? Cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, y él bebió esa copa de la ira de Dios. Por eso nosotros no estamos ahí en esa cruz, porque él tomó esa copa que nosotros debíamos de tomar para darnos una nueva vida. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando tomó nuestros pecados sobre sí mismo, la ira de la justicia divina, que debería ser para nosotros, cayó sobre él. Y Jesús bebió la copa de la ira de Dios para que tú pudieras beber la copa de la bendición de Dios. Dios tomó esa copa para que nosotros tuviéramos una copa de gozo, de alegría. Jesús bebió la copa de la ira de Dios para que tú recibieras la copa de la bendición de Dios. Y por eso dice: mi copa se desborda. Y ya con eso quiero terminar en esta mañana. ¿Entendimos el texto, versículo 5? Lo que decía David y lo que decía Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cómo estoy yo referente a eso? Verdaderamente yo creo que el Señor es mi pastor, que nada me va a faltar, que pasamos por problemas y dificultades, sí, pero nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, quiero que andes conmigo en ese valle, quiero que prepares una mesa, porque hay veces que la propia familia cercana a veces es como la enemiga, ¿verdad? Los vecinos, ¿cuántos tienen enemigos de vecinos que son ruidosos o que son malas personas? Compañeros de trabajo. Y es: Señor, no quiero más, no me gusta vivir esta vida. Pero no sé si en esta mañana hay alguien que quiere tomar esta invitación de decir: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, porque no quiero andar deambulando, no quiero andar ya mi vida creyendo que lo que hago es correcto y siempre estoy desanimado, me siento cansado, me siento agotado, agotada. Quisiera algo diferente y quisiera hablarle a esas personas que en esta mañana hay algo en su corazón que les dice: yo quiero recibir esa copa que desborda, no la ira de Dios, sino esa copa de justicia, esa copa de rectitud, esa copa de amor. Y les invito a que tengamos un tiempo de oración. Si quiere tener los ojos abiertos, lo puede hacer. Si los quiere tener cerrados, no hay ningún problema, no hay nada místico en la oración. Solo cerramos los ojos por no desconcentrarnos. Pero si quieres estar allí solo o sola con Dios, quiero que tomes esta pregunta, y es: ¿verdaderamente el Señor es tu pastor? Y si no está siendo tu pastor porque crees que lo es, pero no tienes un propósito en tu vida, no sabes cómo seguir adelante en medio de tus dificultades, hoy es el día que puedes decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, porque aunque pase por tiempos difíciles, sé que contigo las cosas serán mejor. Escucha a ese buen pastor que cuida sus ovejas. Escucha a ese pastor que camina con ellas por el valle de la muerte, que no temen a la sombra,
porque saben que tú estás con ellos o con ellas. ¿Hay algo en tu corazón que quieras decir en esta mañana? Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que nada me falte porque tú me guías, porque tú me restauras, porque tú me guardas y porque tú me sostienes. Y esa bendición puede ser para ti en esta mañana. Si confiesas con tu boca que hay algo en ti que no te deja avanzar, y es el pecado. Hay algo en nosotros que no nos permite poder acercarnos a Dios, y es el pecado que hay en nosotros, que habita. Y dile: Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser diferente, no quiero vivir en la misma manera que estoy, dando vueltas, deambulando sin un propósito. Quiero que tú seas mi propósito, y te entrego mi corazón, te entrego mi ser, te entrego mis proyectos, mis planes, lo que tengo, lo que quiero hacer en mi vida de ahora en adelante. Te lo entrego porque quiero que seas tú el que me guíes, y quiero ser esa oveja de ese rebaño, porque las ovejas escuchan la voz del Padre y la siguen. ¿Estás escuchando esa voz en esta mañana? Y Padre, gracias por aquellos que hemos reconocido que hay un vacío en nuestra vida, y en algún momento tú te acercaste a nosotros para llenar esa copa de alegría, de redención, de vida eterna. Gracias, Señor. Y momentos, hay muchos en los que flaqueamos. Momentos hay muchos en los que nos debilitamos, en que no quisiéramos seguir adelante, en que nuestra fe se debilita, en que nos desanimamos por lo que vemos alrededor o por las personas que vemos que son tal vez personas de fe y no son lo que esperamos, y ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en las personas. Permítenos, Señor, hoy nuevamente renovar nuestras fuerzas. Y en este momento hablo para aquellos que necesitan renovar sus fuerzas, para aquellos que quieren decir: Señor, yo quiero que tú prepares una mesa para mí. Yo quiero que tú prepares el alimento porque necesito fuerzas. Necesito el aceite, necesito de tu Espíritu Santo para que me des un propósito. Y necesito esa copa para que tú me des cada día esa bendición grande de la redención y la vida eterna. Dame gozo, Señor, y alegría cada día. Que cada persona que salga en esta mañana por esa puerta pueda sentir alegría y gozo en medio de las dificultades, en medio de una semana tal vez que va a ser difícil, pero que pueda recordar estas palabras tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, nos vemos entonces el miércoles de manera virtual, nos vemos el domingo nuevamente, y el próximo domingo ya terminamos con esta serie de el Salmo 23. Y espero que haya sido de gran bendición, que hayamos aprendido mucho de este Salmo, ¿sí? Y podamos continuar diciendo que qué maravilloso es decir que el Señor es mi pastor. Que Dios les bendiga y nos vemos.